Y bueno, continuando con el curso online de Revit, diseño conceptual o masas conceptuales. En este capítulo aprenderemos otro tipo de masas conceptuales que, bueno, son llamados barridos. Ok, este archivo que tenemos aquí es el del video pasado, en este caso el de las instrucciones. Cuando estamos trabajando en masas vamos a ir al símbolo de Revit y lo vamos a guardar como una familia. En este caso, bueno, lo vamos a guardar como una familia de masa. Si se dan cuenta es RFA. Lo vamos a guardar como extrusión. Ahorita estos solo son ejemplos, no lo estamos haciendo vaya de una manera correcta, pero bueno, son familias que bueno, nosotros podemos estar utilizando. Y bueno, pues recuerden que estos archivos ustedes van a poder descargarlos por si quieren consultarlos. Ok, bueno, vamos a cerrar y vamos a abrir uno nuevo. Ok, vamos de nuevo a abrir una nueva masa conceptual con masa métrica. Ahora lo vamos a aprender a hacer lo que son un barrido. Ok, básicamente los barridos son lo que nosotros creamos hace un instante, que fue, bueno, en el tercer video, que fue cuando creamos nuestro tubo. Vamos a ir al alzado sur, vamos a UN, configurar las unidades y vamos a configurar en metros. Ok, esto solamente lo hago para que a mí no se me dificulte. Ok, vamos a ir a la ficha de crear, nivel, y voy a crear un nuevo nivel como lo había hecho anteriormente. En este caso ahora lo voy a crear a 10 metros. Ok, veo que aquí está mi otro nivel. Ups, lo creé hacia abajo. Ok, lo voy a suprimir porque lo creé hacia abajo. Ok, nivel 3, planos estructurales, nivel 3, lo suprimo. Ok, bueno, vamos a abrir nuestro 3D. Como podrán recordar, yo explicaba en los primeros videos lo de los planos de trabajo. Ok, básicamente lo que vamos a hacer es crear un barrido parecido al que creamos anteriormente. Básicamente hay dos o tres formas de crear un barrido. Ok, la primera de ellas es, vamos a ir a la planta baja. Vamos a decirlo de esta manera: hay barridos horizontales, barridos verticales, barridos en diagonal o barridos en diferentes planos de trabajo. Vamos a empezar con un barrido, pues se podría llamar que vertical. Para ello vamos a abrir un plano de planta de nivel 1. Ok, tomando como guía esto, vamos a ir a líneas de modelo y vamos a crear una figura. Ok, vamos a crear un rectángulo. Ok, aquí no importa tanto y vamos a crearlo. Ok, como pueden ver, en este caso se nos ha creado línea de modelo y listo. Ok, si fijamos en WT encontramos que tenemos nuestras líneas. Ok, si vamos ahora a nuestro nivel 3, que debe haber sido nuestro nivel 2, encontramos de nuevo estas líneas, pero ahora vamos a ir a línea de modelo y vamos a crear otro rectángulo, pero ahora vamos a desactivar aquí el forzado de cursor 3D y vamos a seleccionar este otro rectángulo de manera que intersecte. Ok, una vez que tenemos esto, encontramos que en nuestro 3D tenemos dos líneas, o bueno, dos figuras. La primera se ve con estos puntos. Ok, yo los puedo suprimir y se borran. Lo que sucede es que cuando nosotros creamos en 3D, lo que Revit necesita son estos puntos para poder combinarlos. No pasa nada si los tienen o no. Recordando que cuando aquí yo fui a línea de modelo, le desactivé el forzado de cursor. Si lo activo, pueden ver que ya me aparecen ahora sí las bolitas. Las circulitos únicamente son para hacer un poco más preciso nuestro dibujo. Ok, bueno, básicamente vamos a hacer ahora lo que es un barrido. Ok, vamos a seleccionar nuestras dos figuras, vamos a crear forma sólida y podemos ver que se nos creó una forma pues un tanto sólida en base a lo que nosotros hemos creado. Ok, esta forma, al igual que las que vimos en la instrucción, pues nosotros podemos ir editándola de acuerdo a nuestros bueno, necesidades de diseño o de acuerdo a lo que nosotros vayamos a estar realizando. Ok, esto es el primer
la primera forma de hacerlo, es decir, teniendo un nivel base, colocando una figura, y teniendo el nivel superior otra figura. Ok, básicamente esto lo vamos a llamar un barrido. Ahora podemos hacerlo de otra manera para trabajar. Te puedo decir que más fácil. Vamos a abrir nuestro 3D porque aquí lo cerré. Ok, bueno, vamos a empezar a aplicar. Voy a suprimir todo esto. Vamos a empezar a crear un barrido, pero con una sola forma en el camino. Ok, es decir, como en el video 3 que creamos el tubo, es decir, vamos a crear en este caso un barrido horizontal. Ok, ahorita el que creamos fue un ejemplo. Para ello vamos a definir primero una línea de referencia. Recuerden que primero hay que definir nuestro plano de trabajo. En este caso defino este, nivel 1. Y voy a crear una línea de referencia que es básicamente por donde va a venir mi... voy a desactivar el forzado de cursor. Por donde va a venir pues mi barrido. Ok, recuerden que este no necesariamente tiene que tener una forma recta, pero sí hay que considerar que pues básicamente todo esto va a tener pues una secuencia, vaya. Ok, para crear barridos siempre son necesarios 3 pasos. El paso número 1 es seleccionar el camino. Ok, el camino que va a seguir nuestro barrido, porque un barrido, hagan de cuenta que es un tubo, que este es el camino de nuestro tubo. El paso número 2 es colocar un punto de referencia. Vamos a referencia y colocamos un punto. Ok, colocamos un punto ya sea al inicio o al final. Yo siempre recomiendo que lo creen al inicio. Ok, si desactivamos las líneas finas vamos a encontrar aquí el punto. Que si las activo pues el punto no se alcanza a apreciar mucho porque a veces es muy pequeño. Ok, una vez que hacemos eso vamos a crear así una línea de modelo. Vamos a definir el plano de trabajo, el punto, ok, para que nuestro plano de trabajo quede perpendicular a nuestra línea. Y ahora sí vamos a dibujar la forma, que vamos a dibujar en este caso un cuadro, ok, en este caso 4×4 o de la medida que ustedes quieran. Y una vez que nosotros lo hayamos definido vamos a seleccionar el camino con la tecla control, la línea de modelo, y vamos a crear una forma sólida. Ok, y como pueden ver pues así se crea un barrido, es decir, si tuviéramos un complejo pues ya lo podemos crear de esta manera. Igual todos estos elementos nosotros vamos a poder editarlos de acuerdo a las caras o vértices que nosotros hayamos colocado. En este caso, en ocasiones los barridos son un poco más complicados de editar, ya que el anfitrión que tienen estos siempre o normalmente va a ser nuestro camino. Es decir, por ejemplo, si se dan cuenta aquí, yo lo único que pude hacer es como hacer el vértice hacia afuera. Ok, pero si por ejemplo este elemento yo quisiera hacerlo más alto, se me va a hacer todo el complejo, o bueno, todo el modelo alto. ¿Por qué? Porque los barridos, a diferencia de las extrusiones, los barridos corresponden a lo que viene siendo el camino que nosotros estamos colocando. Por ejemplo, si yo lo saco, lo único que hago es hacer más ancho todo el modelo. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos aquí y editamos el perfil, en este caso lo que va a mandar es este perfil. Por eso lo que nosotros editamos, por ejemplo, si yo hago este más alto, bueno, en este caso no se puede, vamos a dar cancelar. No se puede porque está muy juntito, que en este caso yo si lo hago un poquito más hacia acá, todo se va a modificar. Entonces, ¿cuál es la primera diferencia que nosotros encontramos respecto a las extrusiones? Que los barridos únicamente se pueden, no tenemos esa libertad de edición que teníamos en el caso de las extrusiones. Vean, por ejemplo, aquí solamente podemos modificar estos elementos. ¿Por qué? Porque es esta forma geométrica y da toda la vuelta. Es decir, yo no podría hacer este elemento más pequeñito porque se me van a estar modificando todos los demás. En el caso de querer hacerlo, bueno, ¿cómo se tendría que hacer? Que vamos a dar aquí, o sea, en este punto donde tendríamos que crear la forma.
Ok, en ese caso lo que yo recomiendo es manejarlo como líneas independientes, es decir, va a ir a la ficha, por ejemplo, vista, y crear alguna línea que nos sirva de referencia. Ok, vamos aquí, podemos crear alguna especie de plano aquí para hacer este modelo en 2 y nos quede con, aquí nos quede con diámetros independientes. ¿Qué? Porque de otra forma, si nosotros lo manejamos así, pues no vamos a poder pues editarlo. ¿Okay? Entonces, como les digo, esto solo nos permite pues hacerlo, en este caso, un poco más ancho. Esta cara pues nos permite pues hacerla por acá. Ok, y listo. Ok, es lo único que nos va a estar permitiendo los barridos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer un barrido pues vertical? Pues básicamente el proceso es exactamente el mismo. Tenemos que ir y crear una referencia, definir el plano de trabajo, en este caso vertical, dibujar aquí la línea. Vamos a, por ejemplo, crear una línea, en este caso aquí. Ok, creo la línea. Recuerden, primero la línea, después el punto, después el modelo, defino este punto, y una vez teniendo el punto aquí, ahora sí yo puedo crear pues mi figura. Ok, la selecciono junto con el camino, creo una forma sólida y listo. Ok, como pueden ver, en este caso pues aquí se me ha combinado y queda esta especie de círculo. Al igual que vimos anteriormente, pues solamente lo podemos modificar en ciertos parámetros. Ok, tampoco nos deja una limitación, una edición se puede decir que amplia. Ok, entonces hay que tener un poquito de cuidado y hay que considerar estos elementos o estas cuestiones al momento de que nosotros decidimos crear las figuras. Ok, por ejemplo, aquí vemos que tenemos el mismo doblez que teníamos antes. Ok, y vean que en este caso los vértices casi siempre los vamos a estar pudiendo mover, ok, para editar, pero vean que normalmente esos vértices siempre van a depender y siempre van a estar editando y condicionando pues todo nuestro proyecto. No es como que más independiente, no es tan independiente como lo que viene siendo una extrusión. Al final de cuentas las aplicaciones son diferentes. Ok, por ejemplo, ¿para qué nos podría servir una extrusión? Bueno, pues para hacer figuras en proyectos de cualquier tipo, me refiero a nivel arquitectura. En este caso, por ejemplo, ¿para qué nos podría servir un barrido? Pues nos podría servir para crear por ejemplo, un riel para una puerta, para una ventana. ¿Qué más podría servir? Por ejemplo, para crear un balaustre de un barandal, para crear, no sé, por ejemplo, una cortina o algo por el estilo. Entonces son aplicaciones diferentes. Ok, entonces es así como lo vamos a crear. Ahora vamos a tratar de crear una extrusión, un barrido, perdón, que abarque dos planos de trabajo. Ok, para ello vamos a ir a referencia, vamos a definir este plano de trabajo. Ok, vamos a crear una línea. Ok, en este caso vamos a crearla en este punto. Ok, una vez que la creamos, vamos a colocar un punto aquí. Vamos ahora a referencia y definimos de nuevo este plano de trabajo. Es decir, aquí yo puedo crear otro punto, por ejemplo aquí. Y como pueden ver, ahora el camino es o por ejemplo, este que creamos era totalmente horizontal, este totalmente es vertical, este es horizontal y después sube. Ok, entonces vamos a ver si funciona. Vamos a referencia y creamos un nuevo punto aquí para poder colocar la forma. Ok,
Vamos a modelo, definimos nuestro plano de trabajo aquí y vamos a crearlo. Que vamos a crear un círculo. Que vamos a poner, así lo está mostrando. Recuerden que cuando estamos aquí hay que tratar de trabajar lo más preciso posible. Vamos a definir el plano de trabajo aquí. Es que no estoy seleccionando este plano. Ahí está. Listo, podemos ver que está aquí. Había definido el plano de trabajo, esta cara, por eso se me había colocado ahí. Y bueno, vamos a ver qué pasa si selecciono este y creo una forma sólida, que en este caso vemos que solamente se nos crea un tubo. Vamos a dar control Z, seleccionamos este y creamos una forma sólida. Ok, en este caso podemos ver que hemos creado ahora sí una forma que tiene un plano horizontal y después se podría decir que un plano vertical inclinado. Entonces recuerden los pasos. Primero vamos a referencia y definimos, por ejemplo, en este caso el vertical, una línea de referencia. Recuerden que puede ser curva, recta, etcétera. Ahí está, es un plano vertical inclinado. Después creamos un punto en el final. Una vez que hacemos esto, vamos a referencia y definimos el plano de trabajo de este punto y podemos crear otra línea. Ok, y después podemos colocar otro punto aquí, inclusive crear otra línea y definir este otro plano de trabajo. En este caso ahora vamos a modelo, definimos el plano de trabajo. Vamos a referencia, línea, definimos este plano de trabajo y de aquí podemos, no sé, abarcar otra línea hacia acá. Y como pueden ver, ahora sí es una línea que es como una especie de Z, no es ni horizontal ni vertical. Que nos resta por último crear un punto. Ok, con línea de modelo definir este plano de trabajo. Creo círculos porque el círculo pues es la forma más fácil y rápida. Y ¿qué vamos a hacer? Seleccionar todas nuestras líneas, la línea de modelo y crear una forma sólida. Ok, y como pueden ver pues ya creamos un tubo que es un poco más complejo, se podría llamar, porque el que hicimos primero es totalmente horizontal, totalmente vertical y tiene varios planos. Ok, en este caso es inclinado. Ok, y al igual que todo, como decía, esto lo podemos editar. Ok, siempre y cuando respetemos siempre y cuando el programa no nos lo permita. Ok, porque si lo que nosotros queremos hacer no se puede realizar con estas configuraciones, recordemos que todavía faltan algunos otros elementos con los cuales posiblemente lo podamos hacer. Ahora, especificando este caso, ok, vemos que aquí el tubo entra dentro del proyecto, pero si esto por ejemplo fuera un túnel que atravesara este complejo, lo que tenemos que hacer es unir las geometrías de este con este, y si se dan cuenta, en este caso el túnel o este tubo si entra dentro de esto. Vamos a ver, no me permite ocultar el elemento. A ver, vamos a las propiedades, no me permite editarlo. Bueno, si se dan cuenta, en este caso el tubo se corta, pero si nosotros le hiciéramos un muro únicamente cortaría este punto, y esta cara pues igualmente solamente abarca hasta la forma de lo que viene siendo el tubo. Fuera del tubo no lo considera. Ok, entonces eso es lo importante de unir las geometrías. Lo mismo sucede con esto. Podemos ver que aquí en este punto se ve que el muro de aquí se mete. Entonces probablemente nuestro diseño no contemple que esos muros o este muro sea completo, sino que llegue a este punto y se corten. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Unir las geometrías de este con este, y ahora sí, el murito queda aquí, el tubo de adentro se corta y este se corta. Si pudiéramos entrar dentro de esto, aquí no podemos entrar porque es el editor de masas, pero si pudiéramos entrar y después cuando veamos las aplicaciones prácticas podríamos ver que aquí queda el huequito, cosa que no pasa anteriormente. Quizás más adelante lo aprecien más, pero como pueden ver, por ejemplo, aquí podemos ver aquí el tubo
se corta y por dentro ya quedaría ese corte, cosa que normalmente no podríamos hacerlo de una manera pues práctica, ¿no? Con los elementos que nos ofrece Revit por defecto para crear. Ok, entonces bueno, este sería el ejemplo de lo que vienen siendo barridos. Como pueden ver, pues esto todavía sigue siendo un poquito más fácil. Ok, entonces ya vimos cómo crear un barrido horizontal, cómo crear un barrido vertical y un barrido en 2 planos o hasta 3 planos, porque este al final de cuentas tiene 3 planos. Ok, bueno, pues hasta aquí dejo este video de barridos. En el siguiente capítulo veremos lo que son nuestros fundidos. Y bueno, yo soy Dani y continuamos en el curso online de Revit Masas.